Ahora sí. Bueno, bienvenidos de vuelta a el Unboxing Podcast. Sí, de vuelta porque hemos estado en un pequeño break, una pequeña pausa, ¿verdad? Y la verdad es que estamos también intentando continuar con temas que nos gustaría hablar, temas que estamos hablando entre nosotros. Y creemos que tenemos un tema muy, muy bueno para hoy, que has estado esta semana en una masterclass, ¿verdad? Es el valor de la seducción. Interesante. Bueno, hoy queremos hablar sobre todo del tema relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones son súper importantes en nuestra vida. Da igual donde estés, si en amistades, trabajo, ya puedes ser la persona que trabaje más remoto del mundo, que seguro que todavía tienes un compañero de piso o conoces a la vecina. O sea, siempre nos rodeamos de gente y creo que las relaciones pueden ser la clave a nuestro futuro. Uh-huh. Vamos a ello. Creo que nos deberías empezar a contar tú un poco. ¿El poder de la seducción? Claro. Yo no he estado en la masterclass, pero tú has estado cuando fue esta semana, ¿verdad? Sí, exactamente. Estuve el lunes en una masterclass de Javier Santoro que se llamaba El valor de la seducción, dada por el Instituto de la Pareja. Y la verdad que es súper interesante porque no se trata solo de la parte sexual. Cuando hablamos de seducción, directamente en tu cabeza vas a la parte de seducir a alguien. Pero más de la parte de, por lo menos lo que yo saqué de ello era cómo hacerte a ti mismo, cómo invertir en ti mismo para tú ser más atractivo. Uh-huh. Entonces, cuando tú eres una persona sana en todos los sentidos, desde físico, a nivel emocional, espiritual, todas esas partes en conjunto te convierten en una persona atractiva. Y ya no se trata de que no todo el mundo está atraído por las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, si a lo mejor no eres la persona más guapísima del mundo, pero a lo mejor tienes un humor que es que llama la atención, o eres una persona en sí muy interesante porque te metes en diferentes temas, estás interesado en muchas diferentes cosas. Y si no lo estás, ¿qué puedes hacer para convertirte en esa persona más interesante, ¿no? Que cómo te sacas a ti mismo de tu círculo normal y haces a lo mejor un taller de costura o yo qué sé, Yeah. o algo de teatro y de esa manera conocer a gente un poco, es un poco como por diseño, ¿no? Como diseñar o aumentar tus probabilidades de convertirte en una persona más atractiva. Y al final, o sea, me encantó también ver que Javier Santoro, ¿no? Todo lo que ha construido ahí alrededor de lo que él enseña es alrededor de la seducción. Por lo que hay un Es súper interesante. interés muy grande en este área. Uh-huh. Entonces, todo lo que estás diciendo tú es cómo aplicar eso a ti mismo, ¿no? Exacto. Yo lo que pienso que una de las cosas que es muy interesante es que este tema de habilidades sociales, ¿no? o interpersonales se ha perdido un poco, ¿no? En los últimos años, quizás. Yeah. Y esa es la parte que me parece interesante, ¿no? Como volver a tener esa habilidad y ya no solo a nivel de comunicación y de conexión, porque creo que esta es la clave, la conexión, ¿no? Poder mirar a una persona a los ojos y que no sea raro. Poder tener una conversación sin estar 20 veces mirando tu móvil o poder entablar tanto con la persona que está en la esquina vendiendo en la 11 como con un CEO yo qué sé, un empresario o un niño, saber conectar, ¿no? Creo que eso es un arte. Como una versatilidad en conectar con varios tipos de personas diferentes. Exacto. A lo mejor también se ha perdido por la parte de buscar que tus amistades o tu círculo de amigos sean todos iguales. Claro, sean iguales o tengan pensamientos muy parecidos a los tuyos. Exacto, y esa es una de las cosas que decía Javier Santoro, de salirte de tu círculo, o cuanta más diversidad tengas de diferentes círculos, mayor, o sea, más interesante te va a hacer. ¿Y cómo se podría hacer eso? Pues creo que decía algo así como irte de viaje, hacer, yo qué sé, un yoga retreat, hacer algo que te saque de tu normal, de tu círculo normal, ¿no? De amigos, porque a lo mejor si tú estás interesado en el arte y tus amigos también, pues tienes ese círculo. Claro. Pero ¿qué pasa si tienes también un círculo de gente que son súper deportistas, les encanta subirse a la montaña, irse por ahí a escalar? Claro, ya tienes ahí de repente dos temas súper diferentes. O, por ejemplo, aprender otro idioma, ¿no? Y de repente estás en una clase con gente súper diferente que a lo mejor están aprendiendo chino. Imagínate, qué interesante, ¿no? Porque, Ya. o sea... Eso me pasó a mí en Alemania cuando empecé a sacar el carnet de moto. Y de repente estaba en un entorno en el que nunca estaba en mi día a día. Todo en alemán, todo con
gente de todo tipo y era súper Lo raro. que teníais en común las Sí, motos, sí. ¿no? Eso, lo que teníamos en común es que queríamos sacarnos ese carnet. Y me parecía muy interesante porque era ponerme fuera de mi círculo, en un entorno, incluso el profesor era súper bueno, pero era un entorno en el que estás haciendo algo totalmente diferente, con un grupo de personas totalmente diferente al que estás acostumbrado. Lo que teníamos en común no era tanto el carnet, era el estar aprendiendo algo que nos hace falta. Juntos, claro. Juntos. Y era muy interesante, ¿no? Porque cuando lanzaba preguntas a la clase, claro, cada uno venía con una respuesta diferente y te dabas cuenta de las diferencias también en la habitación. Pero algo así me parece muy interesante. O también algo que yo puedo ver en mí mismo que he empezado a hacer ya desde hace unos años es empezar a seguir gente en redes o en Instagram Muy con las diferente. que no estoy nada de acuerdo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque creo que me gusta ver lo que piensan. Ujú. Y Para no quedarte como en un claro, círculo cerrado, ¿no? claro, me niego a tener simplemente un grupo O sea, quieres destrozar el algoritmo. Exacto, el algoritmo estará pensando, este tío que va de un extremo a otro. Pero no, me gusta porque así veo qué piensa esta persona. Y claro, a veces me salen posts y tengo que controlarme para no estar con mal humor por algo que estoy viendo. Ujú. Pero me gusta verlo porque si no me creo simplemente Una esa burbuja. especie de burbuja, claro. Y había un documental en Netflix que estaba muy bien, de Social Dilemma, creo que se llama en inglés, Sí. está en español seguro también. Pero habla justo de eso, cómo el algoritmo está diseñado para enseñarte Claro. solo lo que tú quieres ver y de vez en cuando enseñarte algo totalmente contrario y que pienses, qué loca puede estar una persona de pensar Para algo pensar, contrario sí. de lo que yo tengo. Ujú. Ya. ¿Sabes? Y justo eso es lo que me parece interesante, ¿no? Tener esa variedad de temas para hablar, variedad de intereses, variedad de poder empezar una conversación muy diferente. De hecho, lo disfrutamos mucho. Vamos todos los días a desayunar a este bar muy guay, el bar de la bicicleta rosa. Y nos encanta porque... Pausa. No estamos promocionados por la bicicleta rosa, pero si estáis en la zona de Valencia, tenéis que ir allí. En Es Moncada. Moncada. Un bar que yo cuando entré la primera vez me quedé pensando, este sitio en Berlín funcionaría Explotaría. perfectamente. Pero es con una personalidad, un carácter, bueno, si nos quieren Súper promocionar, creativo. bueno, de vuelta a la conversación. Bueno, pues eso. Hay veces que estamos sentados en este café por las mañanas y nos encontramos las situaciones más curiosas, ¿no? Del tipo de gente que entra, que vienen de todas partes, cómo se relacionan con la dueña del bar, las conversaciones que de repente estamos ahí en medio, es súper curioso y te das cuenta de como la riqueza, ¿no? La riqueza de ya sea gente mayor, como gente joven. Yo estoy con los headphones y a veces con los auriculares y tengo que estar pensando de no distraerme porque te distraes con cada conversación. Y para mí eso ha sido la diferencia también de estar en Berlín, en el que me puedo abstraer muy bien en una cafetería porque no tengo que conectar con el idioma. No entiendes. Claro, ahora lo entiendo todo exactamente, perfectamente todo y es muy fácil distraerte cuando estás trabajando en una cafetería. Entonces sí, pero volviendo a esto de la variedad de tu círculo, creo que es algo que tienes que hacer por diseño. Exactamente. Porque tenemos tanta facilidad de criticar algo que no nos gusta o criticar algo que es diferente a lo que hemos establecido, que es nuestra creencia o nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, que directamente, aunque tú digas, sí, yo soy muy tolerante, todo lo que quieras, pero ya estás establecido de una manera y te va a costar muchísimo ampliar ese círculo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque justo con estos estudios que salen, ¿no? Que dicen que tú eres al final la suma de las 5 personas con las que más te rodeas, incluso en nosotros, ¿no? Que al final, en una relación de 20 años, se nos pegan cosas del uno del otro. Que eso es lo que realmente al final se ve. Entonces, si eres purposeful, Propósito. si eliges tus relaciones con propósito, verás, claro, cosas que a lo mejor te gustan y cosas que a lo mejor no te gustan, o qué es de qué quieres más y por qué tipo de gente, por qué tipo de gente puedes ir si quieres convertirte como en ellos, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. Y sobre todo, por eso hablamos de la seducción, ¿no? Porque funciona no solamente para atraer a la persona en la que estás interesada, pero también para ser interesante. Exacto, eso es lo que más me gustó.
Me parecía ese punto súper interesante. Mira, yo ni siquiera he estado en la clase. De no estar... Claro, porque no se trata de estar desesperado y utilizar técnicas de manipulación para... No se trata de eso, se trata de tú invertir en ti mismo para convertirte en ese imán de personas interesantes. Claro, entonces, ¿cómo podemos practicar esto, ¿no? ¿Cómo podemos practicar nuestras habilidades sociales? Porque claro, esto en Alemania, olvídate. Ahí es muchísimo más difícil, o sea, que ya que te digan hola es un milagro. Pero aquí en España, que la gente es muy abierta y hablan por los codos, que al final casi que te cuesta más poner barreras, ¿no? Que construir nuevas relaciones. Pero igual que estabas diciendo esto de hacerlo con propósito, con diseño, creo que igual con las conversaciones. Claro. Porque es muy fácil aquí hablar de cualquier cosa. Sí, de cualquier Vamos, tontería. aquí llueve o graniza y ya tienes conversación con toda la gente sobre eso durante 3 horas. Sí. Y al final dices, he estado 3 horas hablando con gente de nada. Nada importante ya. Entonces, ¿cómo haces eso? Hombre, supongo que me imagino que lo que tienes que hacer es lo que tú decías, hacerlo con propósito. Una conversación de valor, ¿qué significa? Es una conversación que cuando terminas la conversación tú sales lifted, ¿no? Tu espíritu está como elevado y el de la otra persona también. Pero ¿con quién tienes ese tipo de conversaciones? No es tan habitual. O sea, ese tipo de amigos, ese tipo de amistades con las que sabes que puedes llamarle y vas a salir de la conversación tú habiendo aprendido algo, habiendo crecido o habiendo sido desafiado en algún pensamiento y la otra persona también. Claro, eso creo que es algo que se cultiva también con los años. No, yo, por ejemplo, contigo me parece súper interesante porque siempre que tenemos conversaciones, tú tienes la tendencia de ir siempre hacia algo súper profundo e intenso. Vaya. Claro. Esa es mi forma de seducir. Esa es tu forma de seducir, es verdad. Pero, claro, eso a lo mejor no es el pan de cada día de la gente. Entonces, a lo mejor para otra persona que no está acostumbrada puede ser como, wow, no estaba preparado para esto. Pero fíjate, estaba pensando ahora lo que hemos visto esta mañana en un artículo sobre el crecimiento que ha habido tan grande de los podcasts. Y fíjate, si lo piensas bien, qué contraste, ¿verdad? Tenemos conversaciones triviales muy sobre la lluvia o el sol y luego hay un incremento muy, muy grande de escuchar podcasts, que son conversaciones horas. Y conversaciones más profundas, en los que tú eres parte de ella, de esa conversación, aunque no estés en la habitación. Sí. Porque incluso ahora mismo con lo que nos escucháis, me ha gustado mucho que estos días que no hemos estado haciendo nada, algunas personas han preguntado, hey, ¿qué pasa con el próximo capítulo? ¿Qué pasa con el próximo episodio del podcast? Y me acuerdo también en Berlín, poniéndome en una situación con el podcast que tenía allí con The Non-Berlin Berliners, que éramos 3, con una década de diferencia cada uno. Y hablábamos pues, de diferentes puntos de vista basado también en nuestra edad. Y me acuerdo que esa intencionalidad, al tener la conversación, nos enriquecía muchísimo. Incluso antes del podcast estábamos haciéndonos el café. Sí. Y Isaac decía, no, déjalo para el podcast, no sigas hablando, que si no, no tenemos nada de lo que hablar para después. Para mantenerlo más auténtico, ¿no? Entonces creo que también incluso ponerte en esa situación. ¿Por qué estoy interesado en este tipo de conversaciones? ¿Y por qué cuando tengo conversaciones con mis amigos no hablo de estas cosas? O no inicio yo, aunque no esté grabado formato podcast, pero es una conversación, es algo muy, muy especial, es un tiempo que tienes cara a cara con otra persona sin distracciones. Por eso creo que también el valor en eso, ¿no? No solo el buscar la intencionalidad de ¿con el quién tipo de tienes conversación, ya. Claro, pero valorar ese tiempo que tienes con alguien. Sí. No tiene que ser tampoco, a lo mejor, como decías tú, una conversación súper profunda en la que tienes que estar ahora 3 horas. Ya. Pero si te das cuenta, al final acabas hablando de cualquier cosa. Sí. Hombre, una de las cosas que a mí me gustan mucho o que facilitan este tipo de conversaciones es la hospitalidad, ¿no? Eso ha sido una de las claves, digamos, con la que hemos construido nuestra vida y una que me encanta, y eso es algo también, supongo que típico español, digo yo, no sé, en la cultura, de ser hospitalario, ¿no? De tener la casa abierta, de invitar a la gente, de tener esa generosidad. Y eso me gusta mucho porque eso es algo que nosotros hemos implementado muchísimo y no era lo normal, al menos donde lo estábamos haciendo nosotros. Y la gente estaba tan agradecida simplemente porque alguien les abriera su casa, ¿no? Y les ofreciera
pues eso, ya ves, comida, estar ahí juntos, Ya. disfrutar, pero alrededor de la mesa han salido las conversaciones más profundas, ¿no? Y también, cuando hablas de generosidad, muchas veces conectamos esa palabra a dinero. Que para ser generoso necesito Sí. gastar. Y no tiene nada que ver con eso, porque puedes tener generosidad con tus palabras, con tu forma de atender a alguien, con tu forma de, incluso con tu forma de sonreír, de escuchar. Sí. Y creo que ese concepto de generosidad, cuando lo aplicas de esa manera, te das cuenta que te vuelve. Que es algo Sí. que, aunque tengamos aquí lo que decías tú, esa cultura de ser muy abiertos y de hablar con cualquiera, pero no quiere decir que seas generoso con la otra persona Sí, en es la forma de cierto. hablar. Entonces, poner esa intención, incluso en escuchar. Lo malo conmigo que yo digo, vale, voy a practicar más escuchar. Y al final, creo que a veces la gente también se toma mucho la libertad de hablar, 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 y tú estás ahí al final 2 horas escuchando sin decir nada. Y ese tampoco es el plan, porque al final te Claro, o sea, eso cansas. no es una conversación, es Eso un no es una monólogo. conversación, claro. Claro. Entonces, no llegar a caer allí, pero al mismo tiempo ser generoso con la forma en la que tienes de hablar con otra persona. ¿Cuántas veces un pequeño cumplido te ha abierto una puerta a otra conversación? Claro, ¿Sabes? exactamente. Y esa es la parte bonita, ¿no? De tener la libertad de, sin esperar nada a cambio, de ser generoso, puedes ser generoso con tus Ya. palabras. El mejor ejemplo es nuestra hija. Cada día me está preguntando ahora que hoy no le he dicho qué guapa que está, Es verdad. ¿verdad? Entonces te das cuenta qué importante, y tiene 3 años. Claro. Y hoy me lo ha dicho otra vez de camino a la escuela. Papá, no me has dicho hoy que estoy guapa. Y digo, oye, sé que no me da tiempo casi porque te acabas de levantar. Pero esa necesidad de escuchar algo ya está de pequeña Claro. cultivándolo. Esa curiosidad también. Esa Sí. curiosidad de ver esos detalles en la otra ¿Y cómo persona. has conseguido esto? Claro, Mm. exacto. Y me parece eso súper interesante, ¿no? Y por eso vuelvo otra vez de vuelta a esta parte de habilidades sociales y por qué son tan importantes en cualquier ámbito, desde la familia hasta el entorno del trabajo, tus compañeros, amigos, porque muchas veces se pasan cosas por sentado. Por eso esta idea de escribir mensajes y pensar que estás comunicando, cuando lo único que estás haciendo es pasar información, pero no sabes ni siquiera si ha llegado la información y si se ha recibido como estaba, eh, entendía, ¿no? Si se ha entendido o no. Creo que aquí en España he descubierto que hay una adicción a grupos de WhatsApp y mensajes de WhatsApp y mensajes de voz que es increíble. Yo no sé si es normal o si es la gente que tengo alrededor, pero no sé, ahí en Berlín casi ni siquiera lo usaba. Si quieres algo con alguien es un mensaje de texto o una llamada. Pero sobre todo los mensajes de voz que son tan largos, no me gusta porque escuches el tono, Sí, pero si tuviera que estar escuchando todos los mensajes de voz que todo el mundo me va mandando, que tienes el estarías día ocupado. así, ves gente con el móvil así en la oreja todo el tiempo escuchando en la calle. Pero buscar esa forma de comunicar algo Mm, que funcione con esa otra persona. No solo lo que tú necesitas en el momento, sino qué es lo que la otra persona también necesita claro. o le va bien a la otra persona. Y luego ya no, olvídate si tienes diferentes personas con inglés como Ya, segunda lengua, claro. o yo qué sé, o español como segunda lengua, lo que sea, que aún lo hace más complicado, porque a lo mejor la forma en la que tú te expresas no es la forma en la que ellos lo entienden, o Decía, eres demasiado directo. Yo tengo la tendencia a ser demasiado directa, que eso también lo he tenido que aprender, de tener un poco más de sensibilidad a la hora de expresar mis pensamientos o mis... eso ayuda, claro. Claro. Decía algo más en el masterclass sobre la Sí, seducción. una de las cosas que también me quedé con ella que me pareció muy interesante es que no siempre lo que a ti te gusta es lo que te conviene. Entonces, claro, quizás tú estás atraído a algo, digamos, por ejemplo, la Coca-Cola o cualquier otra cosa, pero simplemente porque eso te guste no significa que sea bueno para ti. Entonces, eso puede pasar también con las relaciones, ¿no? Que a lo mejor te gusta un tipo de persona, pero a lo mejor no va a ser bueno para ti. Entonces, claro, aprender qué es lo que va a ser bueno, qué es lo que es bueno para ti, creo que ese es un esfuerzo también de madurez, ¿no? Ya. Hombre, muchas veces no sabes lo que es bueno para ti porque no lo conoces tampoco. Y pues, quizás también te desconoces a ti mismo, realmente. Ya. Hombre, al final siempre va de vuelta a eso, conocerse a uno mismo, el autoconocimiento, el saber dónde están tus fortalezas o dónde están tus fortalezas que a lo mejor las sobreusadas pueden Se pueden convertir. convertirse en debilidad. Mm, Pero, no sé, para mí todo este tema de las relaciones interpersonales creo que es algo que
que simplemente aprendes lo que hay en tu familia o donde has crecido, en tu Claro, escuela, o lo que has visto. y nunca te has imaginado que pueda haber una especie de masterclass en seducción o en comunicación. Me Exacto. encantan todo este tipo de masterclass de comunicación, de hablar en público, porque te das cuenta que es algo que es tan útil para tu Claro, día a día. Hay como dos cosas, la habilidad de hacer algo y la habilidad de comunicarlo. ya es diferente. Y las dos cosas tienen que ir de la mano, Mm, porque tú puedes ser muy bueno comunicando algo y no tener la habilidad, no te va a servir de nada, o puedes ser muy bueno con una habilidad mm, y no saber comunicarla y tampoco te va a servir de nada. Entonces tener esa capacidad de juntar esas dos cosas. Soy muy bueno en mi habilidad y soy muy bueno en comunicarla. exactamente. Y eso debería estar desde la educación, desde pequeños, desde la escuela. Cómo comunicar tus ideas bien. Y también creo que la concepción esa de cuando hablas de relaciones, cuando hablas de a qué personas atraes, saber lo que necesitas, también esa, qué es lo que tú buscas, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas? Y hay veces que no tenemos las concepciones más sanas de lo que esperar en una relación. Entonces, por eso, cuando la gente cae de nuevo y en relaciones que quizás son tóxicas o quizás que no es lo mejor para ellos y se sienten como, ay, como he fracasado en el mundo de pues, las relaciones personales o lo que sea. Pero hacer el esfuerzo de reflexionar, de autocuestionar cosas, creo que Claro. eso es lo que me parece, es un ejercicio difícil, es un reto. Ya. Es más fácil no saber algo que saberlo y no hacer Y nada. no hacer nada para cambiarlo. Por eso la motivación muchas veces no funciona. Porque te motivas y ya sabes que tienes que cambiar algo, sabes que tienes que hacer algo mejor, pero no lo haces. Mm, Y ese bucle empieza a deteriorarse también. Porque ya la motivación que necesitas es mayor y mayor y mayor. Porque sabes que te están motivando, pero no estás haciéndolo. Pero claro, para mí eso es algo que yo me he dado cuenta también conmigo mismo. Que la motivación está bien para empezar, pero el día a día, la disciplina, las cosas que tienes que hacer es muy diferente. claro. Y, por ejemplo, todo este tipo de conversaciones o de podcasts o de libros que a lo mejor tenemos, que estamos leyendo, Ujú. el leerlo y no aplicarlo es una Es pérdida de peor que tiempo. no Claro, saberlo. es peor que no Ujú. saberlo y te desanima muchísimo. Por eso, volviendo a esto del autoconocimiento, el autoconocerte y saber cómo hacer algo es para poder aplicarlo. Entonces, ¿había algún tipo de ejercicios o cosas que decía eh, Santoro en su masterclass? ¿Algún tipo de ejercicios que puedes aplicar o no te acuerdas? Claro, es que los ejercicios que él explicaba eran muy prácticos. O sea, por ejemplo, va a una boda y está que no conoce a nadie, solo conoce a los novios. Ujú. Y entonces se sentía súper, no quería ir. Entonces dijo, bueno, pues que voy a ponerme a mí mismo fuera de mi zona de confort, ¿no? De empezar una conversación con alguien, pues eso, dándole un pequeño complemento. Oye, me encanta tus gafas, lo que sea. Ujú. Y a partir de ahí, pues empezar una conversación y ver, ah, mira, pues esta gente es maja, ¿no? No es todo, no estoy sola aquí sin conocer a nadie. Ya. Entonces empezar ahí, pues eso, ah, pues qué bien, porque mira, fíjate, no conozco a nadie y tal. Entonces, son pequeñas cosas, pero digamos que te abres a un campo de posibilidades, de amistades. Quién sabe si el día de mañana vais a ser amigos que Claro. os vais a ir de viaje juntos o... Creo que es una buena técnica, un buen ejercicio el empezar con eso. ¿Qué tenemos en común? Mm, Porque a lo mejor empiezas a hablar con alguien, como son, yo qué sé, 30 segundos, ya puedes encontrar algo en común. sí, Puede ser cualquier cosa, un país que has estado, un equipo de fútbol, una música que os gusta a los dos. O algo puede ser en lo que conectáis. Y yo creo sí, que ese ejercicio está muy bien ponerlo en práctica, porque es algo que puedes hacer ya. Claro, exacto. en la carnicería o en el supermercado, da igual con la cajera, en cualquier situación, de un poquito de conversación, puedes encontrar algo ¿Qué que tenéis en tenéis. común o que Sí, os interesa? sí. Entonces al final se trata de buscar qué es lo que tenemos en común. Y sería parte también eso de la seducción también, ¿no? De cómo encontrar algo que tenemos en común que en vez de estar simplemente pensando qué puedo hacer para que esta otra persona se interese en mí, sería más como en qué me puedo interesar que Para tenemos en común. encontrar, claro, Claro. Y creo que eso también le quita mucha tensión al tema, ¿verdad? claro, Porque a veces lo hacemos tan grande tan como, complicado. sí, y un montón de cosas y variables que me tengo que preocupar,
pero al final son cosas muy sencillas. Yo creo que lo que nos inspira curiosidad sobre este tema es la posibilidad de seguir invirtiendo en nosotros mismos, de crecer, de que la forma en la que hablamos sea atractiva, de que la forma en la que nos comuniquemos sea efectiva y de no tomar por sentado de que, es que esto en otras áreas de nuestra vida tenemos que poner esfuerzo, pero en esto el universo debería de regalarme a la mujer de mi vida o lo que sea, o a las amistades de mi vida. No, también hay que trabajarlo y esforzarse. Entonces es lo que me gusta, que al final no es una cosa de suerte, sino que tú lo buscas y lo encuentras. Claro. Por eso que al final se trata de poner tú el esfuerzo también y el diseño y el pensamiento en qué tipo de relaciones y qué tipo de vida quieres construir también. Claro. Y hay cosas que no podemos controlar, pero otras cosas que sí. Y todo lo que está en nuestro control está basado en nosotros. Exacto. No es suerte. Entonces ese sería un poco el desafío, ¿verdad? En empezar a construir un tipo de relación en el que busco propósito en las conversaciones, con qué tipo de gente me rodeo y a lo mejor qué tipo de cosas encuentro en común con las que puedo entablar más conversación o más afinidad. Claro, llegar un poco más allá de lo normal. Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí, os dejamos ese desafío esta semana de encontrar gente con la que podéis entablar esas relaciones un poco más profundas y quizás desarrollar algo nuevo, ¿no? Un interés nuevo, encontrar algo en común y dejarnos en los comentarios qué es lo que opináis, si tenéis alguna experiencia interesante que compartir y continuamos creciendo y aprendiendo juntos. Muy bien, hasta luego. Un saludo. Adiós.